El doctor Marco Tulio Medina, además de ser un tremendo científico hondureño, exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, actualmente es el coordinador del tema COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De nuevo, gracias, doctor, por estar con nosotros. Para mí es un placer estar con usted en este programa tan importante para la nación hondureña, donde se describen muchos aspectos de enorme relevancia durante esta epidemia. Muy agradecido, licenciado Milgar. Doctor, usted sabe que con su asesoría y de otros médicos amigos, el doctor Videa, el doctor Díaz, el doctor Sierra Hoffman, el doctor Valerio, el doctor Umaña, bueno, la doctora Lorenzana, entre muchos otros más, hemos estado realizando aquí en el noticiero algunas propuestas de lo que creemos en cada etapa de que hemos estado viviendo en estos más de 3 meses ya se debe ir haciendo de manera eficiente, de manera correcta, de manera ordenada y transparente. Por ejemplo, este tema de las brigadas médicas, que es una labor, por supuesto, que necesaria y correcta que se haga. Pero ¿no cree que sería más eficiente si en estas brigadas médicas también se aplicaran pruebas rápidas, al azar, en una casa, en una persona de una familia? Totalmente. Bueno, una situación que es crucial en este tipo de brigadas que, si usted recuerda, nosotros hablábamos sobre el tema de atención primaria. Así es. La atención primaria, a nuestro juicio, implica ir a la casa de una persona. Nosotros tuvimos la oportunidad de observar cómo las comunidades en nuestro país aceptan cuando se va un grupo de médicos a su casa y empieza a consultar cuáles son sus problemas de salud. Lo pudimos ver en Colina Santa Bárbara, en Salamao Lancho. Ahora es mucho más crucial ir casa por casa y tratar de evaluar qué es lo que está pasando. Una de las maneras efectivamente en el cual podemos determinar cuál es la magnitud del problema es mediante lo que llamamos la cero prevalencia. En Salamao Lancho hicimos una cero prevalencia de otra enfermedad y nos pudimos dar cuenta cuál era el problema de esta comunidad en relación a una enfermedad que se denomina neurocisticercosis. Y se hacía igualmente con este tipo de pruebas que utiliza el suero, es decir, son pruebas séricas, el de plasma, y en el cual se usa una técnica que se denomina ELISA. Creo y estoy convencido de que este tipo de pruebas nos pueden ayudar a determinar el nivel de contagio que existe en una comunidad o en una zona específica. Para poner un ejemplo, en los mercados el hacer cero prevalencia sería importante, y esto se hace mediante una evaluación que puede ser con muestras, es decir, no necesariamente a toda la población, pero haciendo un análisis por segmentos, por áreas. Creo que esto sería enormemente importante para darnos cuenta qué es lo que está pasando en nuestra comunidad. Muy bien. Entonces, comparte nuestra opinión de que debería de realizarse en esta brigada las pruebas rápidas. Totalmente. Se debe hacer una combinación entre pruebas rápidas y PCR. Claro. Para poner un ejemplo, una persona que tiene síntomas y que está siendo afectado por manifestaciones tales como tos seca, fiebre y manifestaciones como reducción de la capacidad de oler, que se denomina anosmia, o para saber gustar, efectivamente, que se denomina ageusia, y fatiga. En ese tipo de pacientes hay que hacer el PCR, pero se puede hacer también las pruebas rápidas para hacer la cero prevalencia. Así es. Totalmente de acuerdo con lo que usted plantea. Porque el 80% de los contagiados van a ser asintomáticos, o somos asintomáticos. Efectivamente, esa es una situación de este virus, y en el caso de hacer una evaluación exacta de lo que está pasando en la población es correcta. En España se logró llevar a cabo un estudio que es altamente referente para la ciencia, y en el cual se hizo una determinación a través de pruebas rápidas. Efectivamente, la combinación entre las dos pruebas, entre la prueba PCR y las pruebas rápidas, pueden ayudar a hacer a tener un mejor diagnóstico de lo que está pasando en la comunidad. Claro, porque puede llegar usted como médico y le dice, ¿cómo se siente? No, yo me siento bien. ¿Y la familia cómo está? No, pues todos nos sentimos bien. Muchas gracias, si se sienten mal, llamen al 911. Punto. Esa es la visita normal. Pero
si en esa visita le dice, venga, ¿cuántos viven aquí? 5. Venga, tal vez vive una persona de 60 años, de 50 años, es diabético, usted hipertenso. Venga, quizás porque es el de mayor riesgo y los otros son jóvenes. Bueno, entonces a esa persona se le hace tal vez una prueba rápida. Y entonces usted puede identificar ahí, aunque se sienta bien, que es positivo. Y ahí entonces comienza ya el abordaje de una manera más eficiente, correcta, oportuna y anticipada. El otro tema, doctor Marco Tulio Medina, hemos hecho unas propuestas aquí en el noticiero hoy mismo que manera de estrategia consideramos que se deberían de realizar en este momento. Y las comparto con usted porque quiero su opinión, por favor, si es tan amable. La estrategia que nosotros hemos ideado para este momento es la siguiente. Fortalecer los hospitales regionales con personal médico y de enfermería y suficiente oxígeno, porque me han dicho los directores de hospitales aquí en el Distrito Central que la mayor atención de los pacientes en este momento es con oxígeno, ya que llegan pacientes con síntomas de leves a moderados. Luego, en Tegucigalpa y San Pedro Sula, habilitar una especie de hospitalitos para atender a pacientes leves y moderados, como por ejemplo polideportivos, como el Infop, como la Villa Olímpica aquí en Tegucigalpa, como el Gimnasio Municipal en San Pedro Sula y Expocentro, y los hoteles que tienen estas facilidades. Estos hospitalitos deben contar con médicos, con enfermeras, para obviamente darle observación y seguimiento a los pacientes leves y moderados. Deben contar de oxígeno, unos rayos X para estar haciendo análisis de su comportamiento de sus pulmones, un laboratorio probablemente, y del tratamiento, es decir, de los medicamentos. Y, por supuesto, ampliar al máximo la capacidad de los hospitales que atienden pacientes graves y críticos, como el San Felipe, el María, el Seguro Social, el Tórax, el Hospital Militar aquí en la capital, el Leonardo Martínez y Catarino Rivas en San Pedro Sula. El asunto es que con estos hospitalitos, doctor Marco Tulio Medina, podríamos hacer esta atención temprana de forma tal de evitar que estos pacientes leves y moderados ocupen una cama de un hospital que atiende solo graves y críticos y que pueda tener disponible una cama con oxígeno, con observación de parte de médicos y enfermeras, y que si se recupera, como evidentemente debería de ser, va para su casa. Si se llegara a complicar, va para uno de estos hospitales que atienden graves y críticos, y que estos hospitales van a tener disponibilidad de camas, van a tener disponibilidad de atención, porque en este momento muchas camas de estos hospitales están siendo ocupadas por pacientes leves y moderados. Bueno, en primer lugar, creo que lo que usted plantea es totalmente correcto. Nosotros hemos tenido por parte de la universidad reuniones de trabajo con hospitales de China, quienes han llevado a cabo una estrategia que le llaman los 4 tempranos. Y así lo expresan, los 4 tempranos. Uno de los tempranos es efectivamente aislar y tener en espacios, hospitales COVID pequeños, distribuidos en diferentes partes de la ciudad, para poder aislar a estas personas que tienen la enfermedad y que consecuentemente hay que aislarlos, porque en el caso de Tegucigalpa el hacinamiento es uno de los grandes problemas. El siguiente temprano tiene que ver con el hecho de que una persona que tiene síntomas leves hay que detectar si no se está empeorando y convirtiéndose en un paciente con un problema mucho más grave, moderado o severo, que requiere ser manejado en un hospital mucho más especializado. El otro temprano es el que hablábamos, el hecho de hacer tempranamente pruebas, un testeo apropiado. Y temprano también es en el hecho de poder educar y poder manejar apropiadamente a los pacientes con tratamientos que sean pertinentes a su condición. De tal manera que las brigadas es una medida de pasar de una posición pasiva a una posición proactiva, pero asimismo temprano debe de hacer el aislamiento de estos pacientes, y qué mejor que estén cerca de las zonas donde está ocurriendo los problemas. Es decir, en Tegucigalpa deberíamos de tener varios centros de esta índole con el objeto de evitar la alta mortalidad. En Guayaquil se empezó a hacer una estrategia en el cual la alcaldía, los empresarios y el grupo de salud se unieron para hacer una estrategia como la que usted está planteando. Consecuentemente, esta tuvo muchos resultados positivos y nosotros consideramos de que sí, lo que usted está señalando debería de ser una estrategia que pudiéramos seguir en Tegucigalpa. Le voy por supuesto en San Pedro Sula. Así es, así es. Doctor, voy a compartir con usted
y con nuestros amables televidentes unas fotografías de hoy que no son nada nuevas, porque es lo que se está viviendo en los hospitales donde se atiende pacientes con COVID-19. Veamos algunas fotografías. Estas son fotografías de pacientes con oxígeno, pero en una especie como de camillas, ahí en el Seguro Social, aquí en la capital. Están unos en salas de emergencia, otros están en colchoneta, otros están en las sillas de espera, otros están en los pasillos. El común denominador de todos es que están con oxígeno. Conversaba con una de las autoridades del Seguro Social y me decía, sí, en efecto, esta es una situación de hoy, pero estos pacientes que llegan con una circunstancia de síntomas leves y moderados, llegan ahí al Seguro Social aquí en la capital, como a muchos otros hospitales, como a los otros hospitales que atienden COVID en Tegucigalpa y San Pedro Sula, a ser atendidos y luego ser trasladados a una cama cuando una cama se puede habilitar porque la persona se dio de alta o porque falleció. Pero estas personas en esa condición, que lo que requieren principalmente es una observación, un seguimiento médico y oxígeno, pueden ser atendidos en estos que hemos denominado hospitalitos, para que no lleguen a vivir esta circunstancia, que es dramática, que es terrible, en los hospitales, esperando en un pasillo, en una carpa, por ejemplo en el hospital escuela, a que se desocupe una cama. Totalmente de acuerdo con lo que usted plantea. La experiencia en el polideportivo que se ha empezado ya a utilizar, hay más de 36 pacientes, ha demostrado de que podemos llevar a cabo este tipo de estrategia y hay que recordar, por ejemplo, el día de hoy cómo está avanzando ya algunos componentes científicos. Para poner un ejemplo, la dexametasona, que es un medicamento que también está siendo usado en el protocolo hecho por el doctor Sierra Hoffman, Oscar Díaz y el doctor Valerio. Ese medicamento se confirmó en Inglaterra que en pacientes con problemas respiratorios se debe de administrar. La dexametasona en el área de la neurología lo usamos mucho, sobre todo para lesiones cerebrales donde hay inflamación del cerebro, y ese medicamento puede reducir también la mortalidad. Entonces un tratamiento temprano, lo que hablábamos de los tempranos, debería también junto con el oxígeno, lo que llamamos la ventilación de alto flujo, de colocar a la persona boca abajo en pronación, puede salvar la vida y evitar de que estas personas progresen a una condición más grave. De tal manera de que la colocación en lugares estratégicos de la ciudad de estos hospitales pequeños que pudieran ser remitidos por los brigadistas permitiría una reducción de la mortalidad y de complicaciones, porque ese es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando. Las personas se quedan en casa y hasta que ya están muy graves acuden al hospital y probablemente ya en ese momento no podemos hacer mucho, de tal manera de que hacer una estrategia tal como se está planteando totalmente adecuada desde el punto de vista de salud público, es una medida que ha dado resultado en otras partes del mundo y que debemos de instalarla lo más pronto posible en función de lo que usted está mencionando. Los hospitales están prácticamente llegando ya a su límite superior de capacidad y no queremos que llegue a ocurrir lo que ocurrió en Italia o en otras partes, países ricos, en el cual había que decidir quién sobrevivía, a quién se le daba el apoyo y a quién no. Prácticamente como que si fuera una persona, un médico, el que va a decidir quién vive y quién muere. Eso no lo podemos permitir. Debemos de ir a hacer un paso hacia adelante y estructurar nuestro sistema de aproximación de esta epidemia de una manera proactiva. Doctor, una cosa que nos ha preocupado y lo hemos comentado con usted, no de ahora, desde que comenzó esto, es la situación en los mercados. Y en los mercados a nivel nacional, y sobre todo con mayor población, San Pedro Sula, Tegucigalpa y el resto de ciudades, Choluteca, La Ceiba, etc. El tema de los mercados es un tema clave en todo esto. Conversaba con la doctora Sofía Pasosa, la jefa de neumología del Hospital de Torres, y me decía la mayor parte de los pacientes que he tenido, en algún momento me lo dijo la semana pasada, son personas que tienen puestos de venta en los mercados. Quiero compartir con usted, no sé, son fotografías o videos de hoy, de la zona de los mercados aquí en Comayagüela. Y muchos, pero muchas personas, adultos mayores incluso,
sin mascarilla, otros con mascarilla, otros con mascarilla a la altura de la boca nada más, otros se lo bajan a la garganta, otros se lo ponen a la cabeza, otros sin mascarilla. Es decir, esta es la situación que estamos viviendo en los mercados. Esta es la Sexta Avenida de Comayagüela. Y esta es una situación de todos los días, doctor, indistintamente cuántas personas vayan a salir o cuántas personas estén autorizadas para salir. Pero realmente que es una situación muy, pero muy preocupante. ¿Qué cree usted? ¿Cuál debería ser el abordaje en los mercados? No sé si estas brigadas que están en barrios y colonias se destinara parte de estas brigadas a estar en los mercados, haciendo este testeo de pruebas rápidas, distribuyendo mascarillas y que estén ahí de manera permanente. Yo lo felicito a usted. Yo creo que usted ha tenido un curso acelerado de salud pública. Realmente es lo que debemos de hacer. Debemos de ir a el lugar donde está ocurriendo el mayor problema. Debemos de ir a hacer testeo de esas personas. Asimismo, establecer medidas de control de entrada a esos lugares, permitiendo solo un número específico de personas en los mercados, que lleven asimismo las mascarillas, detectando la temperatura. Debemos de ser más proactivos. Mire lo que ha pasado en estos 2 días allá en Pekín, en Beijing, en China. Allí cerraron los mercados. El principal mercado de Beijing, ya se imagina lo enorme que es, fue cerrado y se empezó a hacer una cantidad de test. Nosotros aquí no podemos cruzarnos las manos y ver de que ahí esa bomba de tiempo explote totalmente y colapse todo el sistema de salud. Tenemos que orientar. Yo estoy de acuerdo que debemos de acudir con las brigadas y además empezar a hacer una evaluación de cada una de las personas que sirve para que está trabajando en esas áreas y consecuentemente ser más rígido en las medidas de quienes están circulando. De otra manera, vamos a tener un problema gravísimo en las siguientes semanas, lo cual se nos va a escapar de la mano. En el sistema o el comité de vigilancia el día de hoy, de la cual la universidad forma parte y estamos también colaborando, se planteó todas estas circunstancias y espero de que estas medidas sean implementadas por todo el sistema. Asimismo, conmino a la policía municipal, para que podamos establecer un cerco más cuidadoso en esta zona y los brigadistas que deben, a mi juicio, también deben de ir a esta zona para poder regular y evaluar qué está pasando. Doctor, porque la curva, lo que resta de esta quincena, segunda quincena de junio y julio, todavía seguirá en ascenso, doctor Medina. Totalmente, mire, si esto es como una situación en cascada, como de dominó, en el cual si un paciente está afectado en el mercado, va a afectar como ese dominó al resto. Y entonces, consecuentemente, será una cantidad de personas que estarán seriamente afectadas y que van a afectar asimismo al resto de las poblaciones cuando regresen a sus casas, a sus barrios, a sus colonias, y esto va a llevar como una cascada a que se vayan los más graves a los hospitales, que saturen a los hospitales. Consecuentemente debemos de evitar todo ese problema que se está gestando en nuestra comunidad. Y considero que esta situación ha sido uno de los grandes problemas que también ha tenido México, ha tenido Perú, las mismas circunstancias. Nosotros debemos de ser un poquito más agresivos en el buen sentido de la palabra, tratando de poner controles a los mercados y haciendo una evaluación proactiva con los brigadistas y sacando de los mercados a las personas que están afectadas para que no contaminen al resto. Doctor Marco Tulio Medina, siempre es un privilegio conversar con usted. Le agradezco mucho que haya aceptado esta entrevista con el noticiero. ¿Y qué mensaje nos deja? Bueno, en primer lugar, un mensaje que tenemos que ser optimistas. Esto tiene un inicio y tiene un fin, pero debemos de ser sumamente proactivos, debemos de trabajar en equipo. No es el momento para que haya separación entre los hondureños. El grupo de brigadas, la formación de pequeños hospitales, el testeo,
La vigilancia cuidadosa nos permitirá salir de esta situación. Debemos de fortalecer a los hospitales, eso es crucial también. Y a la comunidad, por favor, compatriotas, es crucial de que ustedes usen las mascarillas, que se laven las manos, que estén a una distancia apropiada de por lo menos 1,5 metros a 2 metros, de no ir a aglomeraciones. En esa forma estamos ayudando a nuestro país a salir de esta epidemia. Y le agradezco a usted por haberme permitido estar en su distinguido programa el día de esta noche. Gracias, doctor Medina. Gracias por su contribución al